Bueno, entonces, ¿de dónde vienen las carótidas? Del ventrículo izquierdo, callado aórtico, Entonces, en el callado aórtico tenemos tres ramas principales. Subclavia, ¿cuál? izquierda, Luego, carótida izquierda también, luego, tronco derecho. braquiocefálico Y derecho. el tronco braquiocefálico derecho vamos a tener la carótida común derecha y Derecha. la Subclavia derecha. derecha. Listo. Importante hasta acá que eso lo tengan claro, señora. Profe, el tronco braquiocefálico solamente es en la derecha, ¿no? Sí. Pero Hay variantes. tienes que ponerle Sí, el es que vi apellido. un video y decía no digan derecho porque decir derecho está mal. Porque Es como redundancia. Pero mientras aprendes anatomía, hazlo. Hazlo. Mientras aprendes anatomía, lo haces. ¿Listo? Digamos que cada quien tiene una forma particular de aprender y de memorizar las cosas. Mientras ustedes se aprenden que hay un solo tronco braquiocefálico, que la carótida común izquierda sale de la aorta, pónganle el nombre. ¿Ok? Bueno, entonces, tenemos la carótida común. La carótida común asciende desde, pues, ya sea el callado aórtico del tronco braquiocefálico, sube y más o menos a nivel de C2, entre C3 y C2, ella va a tener un bulbo, que es el que vemos acá. El seno. Es más gordito, es más grande. Yo les mandé hoy una foto de un paciente que me llegó justamente hoy a consulta, que le hicieron un estudio de las carótidas y creo que tiene una estenosis en la carótida como del 25% de algo. Bueno, yo les envié hoy una fotico de eso. Justo el seno aórtico o el bulbo, perdón, seno carotidio o el bulbo carotidio es donde tenemos varoreceptores. ¿Qué son los varoreceptores? Miden la presión de la sangre. Sensan la presión de la sangre y activan al subsecuente sistema yuxtaglomerular cuando tenemos caídas en la tensión de la presión, perdón, caídas en la presión arterial. ¿Dónde está el sistema yuxtaglomerular? ¿Qué preguntas? Muy bien, en la nefrona, en el De glomérulo, vasopresión. donde está justamente la membrana mesangial. El sistema yuxtaglomerular es el que nos dice, ok, tenemos poquito sodio, tenemos poquita agua, necesitamos empezar a retener sodio y agua para aumentar el volumen y así elevar la presión arterial. Pero también se sensa o todo inicia en el seno carotidio. Aparte del sistema neuroregulador, ¿no? Si vamos a hablar directamente del sistema simpático y parasimpático. Y del eje neurológico y del eje neuroendocrino, que es con el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Pero bueno, para dejarlo ahí como paréntesis. ¿Qué sucede? Entonces, la carótida común se va a dividir en dos secciones. En la carótida externa, que es la más anterior y es la más externa, por decirlo de alguna forma. Entonces, es mucho más anterior, es un poquito más externa y también se divide en la carótida interna, pero ya vamos a hablar de la carótida interna. La carótida externa tiene múltiples ramas, unas ramas que son superficiales o que son fáciles de observar, como la glandular propia, ¿sí? La tiroidea, la sublingual, la facial, perdón, la lingual, la facial, y otras que son mucho más internas, como la maxilar interna. Pero en general es fácil observar. En el caso de un cirujano, si lo vamos a ver desde el punto de vista quirúrgico, puede observar fácilmente todos los territorios de irrigación de las ramas de la carótida externa. Cuando yo les hablo de colaterales, cuando yo digo el término colateral, es ramas de una principal. ¿Sí? Si estamos hablando de la carótida externa, entonces la colateral sería, por ejemplo, la primera que aparece ahí, la medial, la tiroidea, la lingual, ¿listo? Son colaterales. Pero si yo les hablo, por ejemplo, de la arteria angular, que es la última rama de la facial, es una colateral de la facial, que a su vez la facial es colateral de la carótida externa. ¿Listo? Cuando yo les pregunto una arteria en específico, ¿sí? Yo les digo, por ejemplo,
no sé, la arteria pterigoidea o la arteria para el orbicular de los labios, ustedes no me pueden decir que es rama de la carótida externa. O sea, sí lo es, pero no. Me tienen que decir a quién pertenece. ¿Listo? Porque si ustedes lo dicen en general, como ahí es de la carótida externa tiene muchas colaterales. Y esas colaterales tienen otro montón de colaterales. Entonces, no seríamos específicos. Sí, eso es como si yo les dijera que la mano hace parte del cuerpo. Pasamos, por favor. Entonces, ¿Cómo lo leeríamos externa y facial, por ejemplo. Desde que me digan que pertenece a la facial, Con eso ya. con eso quedo por bien servida. ¿Listo? Bueno, esta vista, ¿qué corte es? Coronal. ¿Qué es izquierdo, qué es derecho? Y derecho. ¿Para dónde? Para acá estamos viendo prácticamente esta misma imagen. ¿Qué vemos acá? La carótida. Tronco brachiocefálico. brachiocefálico. Esta La carótida izquierda. y esta Subclavia izquierda. ¿Listo? Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de acá? ¿Menos? No, carótida del nervio. ¿Cuál es este nervio? El vago. ¿El vago cuál? Derecho. ¿Y este que viene por acá? ¿Cuál es? El vago izquierdo. Bueno, acá, de paso, les dejo. Hay un nervio que se llama el nervio laringio recurrente, que es una rama del vago. El nervio laringio recurrente, el izquierdo es más larguito, el derecho es un poquito más cortito. ¿Listo? Se los dejo ahí como dato. En este corte, ¿esta qué vista es? Una vista posterior. ¿Qué es esto? La carótida común izquierda. Subclavia Subclavia izquierda. Tronco brachiocefálico. Tronco brachiocefálico. Carótida común derecha. Bien, acá vuelve a aparecer ese bonito nervio que se llama el nervio laringio recurrente. ¿Tú alcanzas a ver bien de ahí? Sí. Ok. Miren, el nervio laringio recurrente da la vuelta por el tronco brachiocefálico del lado derecho y el laringio recurrente da toda la vuelta por debajo del callado. Ahora, ese nervio es supremamente importante porque gracias a ese nervio es que tenemos la función de las cuerdas vocales. ¿Sí? Con ese nervio es que podemos hablar porque va directamente a las cuerdas vocales en los cartílagos aritenoides, que es donde se sostienen las cuerditas, y es el que nos permite pues hablar. Cuando hay lesiones quedamos con disfonía o con completa afonía. Paréntesis, los prefijos y los sufijos son supremamente importantes en medicina. Si el prefijo es a, significa ausencia. Si es pan, todo, exactamente. Como cuando uno dice que tiene un soplo pansistólico. Durante toda la sístole, oyes el soplo. Cuando el corazón deja de latir, ¿qué decimos que hay? Infarto. Asistolia. ¿Sí? Entonces acá los prefijos y los sufijos son importantes. Sufijo como itis, ¿qué significa? Inflamación. A veces la inflamación puede ir acompañada de infección, por ejemplo una pielonefritis. Las pielonefritis generalmente son infecciosas, pero hay inflamación de la nefrona como tal. Bueno, sigamos, por favor. La primera rama, ¿cómo se llama? Esa Tiroidea. Rama anterior la tiroidea. rama tiroidea superior. Mírenla acá. Carótida común, carótida externa, carótida interna y la primera ramita se llama la tiroidea superior. La tiroidea superior tiene colaterales importantes, como la infraioidea. Infraioidea. Ubiquémonos, ¿dónde está el hueso ioides? Muy bien. ¿Esto qué es? Lígula. ¿Y este es el hueso? Ioides. Si tiene una rama infraioidea, tiene una rama Supraioidea. no es de la No es. tiroidea, pero sí Sí tiene hay. una rama supraioidea. Hueso ioides tiene la primera colateral.
La rama infrayoidea. ¿Cuál es esta rama? La número 3. Laringe superior. Esa se mete Por debajo. en medio de esa lámina que tenemos acá entre el hueso hioides y el cartílago. ¿Cuál es este cartílago? El Cricoides. cricoides. Este es el cartílago cricoides. De superior a inferior, repasemos. Mandíbula, hueso hioides, cartílago, cricoides, cartílago. Lo que pasa es que la tiroides lo tiene todo abrazadito. Y acá queda una membrana, que es esta. La rama cricotiroidea. Ustedes han visto por televisión cuando alguien tiene un shock anafiláctico y se ahoga y alguien sale así súper heroico y coge un lapicero y le clava el lapicero acá para que pueda respirar. Bueno, sí, eso así, sí pasa, pero no así. Uno lo hace bajo estándares de asepsia y antisepsia y acá coloca una cánula, que es una cánula para una traqueostomía. Y es que colocas acá la cánula y cae directamente hacia la tráquea para hacer que el paciente respire. Sí es cuando vemos que los pacientes quedan con un tubito por acá. Que para hablar se Suena tiene como- que poner el dedito. ¿Ok? Bueno. Hay personas que después de una crico, o bueno, que se realiza este procedimiento, tienen que quedar toda la vida con la tráqueo, por ejemplo, porque si el tubo duró mucho tiempo, duraron con una intubación orotraqueal. Mucho tiempo hay parálisis de las cuerdas vocales y hay parálisis de los músculos, entonces no pueden respirar solitos y quedan con la tráqueo pues para toda la vida. Si tuvieron, por ejemplo, un tumor de tiroides que lesionó todo esto, quedan con la tráqueo. Señora. Cuando eso pasa, pues las personas pueden hablar, pero es cuando se les escucha así como un silbidito. Hablan raro. Bueno, ¿esta qué rama es? Laringia. Esta rama. La rama. ¿Cómo? ¿A qué le va a dar irrigación? Al músculo cricoides. Ajá, muy bien. Bueno, la rama número 15. Mira, sigue bajando. Tenemos la 15 y la 16. ¿Esas ramas cómo se llaman? Glandular anterior, posterior y lateral. De la tiroides. De la glándula tiroides. ¿Cuál nos faltó? La esternocleidomastoidea, que es esta de acá. Está seccionada. Sí está cortada, pero está seccionada. Entonces, tenemos un ramo infrayoideo, un ramo para el músculo esternocleidomastoideo, tenemos un ramo laríngeo superior, que es este que se mete por acá, un ramo cricotiroideo y ramos anteriores, medios y posteriores glandulares. ¿Fácil? Sí. Pasamos. La segunda, ¿cómo se llama? Si se llama lingual es porque va para la lengua, pero hay unas ramitas que no solo van para la lengua, sino pensemos en el piso Del... ¿sí? ¿Cómo llama? Tenemos un ramo suprayoideo, ya sabemos que tenemos un ramo infrayoideo, que es el ramo de la tiroidea, y un ramo suprayoideo, que es este que está acá. ¿Listo? Entonces, ahí se va a anastomosar la rama inferior con la rama superior y va a abrazar todo el hueso hioides. Cuando dos estructuras, como por ejemplo dos vasos o el intestino, se unen, se llama una anastomosis. Bueno, tenemos una que se llama la dorsal de la lengua, que va para toda la parte posterior. Esta vista es una vista, ¿qué corte es? Es un corte sagital, pero como con un poquito de angulación, porque estamos viendo la lengua desde la vista posterior. Esto es posterior y esto es anterior, mira, es un diente incisivo. Tenemos la dorsal de la lengua, que es la que tenemos acá, ubicadita. Le va a dar irrigación a toda la parte posterior de la lengua. La lingual profunda, que ella anda y camina y se va casi hasta toda la parte anterior, ella se va por todo el piso de la lengua y se va casi hasta el vértice de la lengua.
¿Qué otro ramo tenemos ahí? La sublingual en nivel profundo. Sí, y ellas a quién le dan irrigación. Al piso de la Eso boca. es la boca. Y a las glándulas que están en el piso de la boca, o sea, son las que nos mantienen las glándulas salivales sublinguales íntegras, vivas. Recuerden, lo que no les llega sangre, no les llega oxígeno, entonces se muere. Necrosis. La lengua es un órgano tan irrigado porque tiene muchos músculos que hacen que podamos hacer o nos permiten pues todos los movimientos propios de la lengua. Por eso si ustedes se van a hacer cualquier procedimiento en la lengua, piénsenlo en dónde se lo van a hacer, con quién se lo van a hacer y el material que les van a colocar. Porque de ahí puede bajar rapidito o puede pasar rapidito al sistema nervioso central. Cualquier cosita que haya en la lengua. Cualquier cosa que haya en la cara, lo vamos a llamar una zona especial. ¿Eso es lo del triángulo? No, el triángulo de Philadelphia es eso. Ok. O el triángulo de la muerte. Entonces, cualquier cosa que pase en la cara, siempre lo vamos a llamar que es una zona especial por tener muy continuo el sistema nervioso central. Entonces, cualquier infección que tengamos puede pasar a ser una encefalitis, una meningitis o bueno, cualquier cosa a nivel del sistema nervioso y se nos complica la cosa. Ahorita les explico qué es el triángulo de Philadelphia. Bueno, pasamos por favor. La siguiente rama. Esta sigue siendo la rama, se ve la tiroidea y se ve la arteria lingual. Carótida común, carótida interna, carótida externa. Esta es la rama porque va a bajar. Y esta es la rama igual. Y esta que está acá es la rama facial. Esto no se ve tan bonito en los cadáveres. Creo que están seccionados todos los vasos, por eso es que lo ven conmigo. A propósito, paréntesis, cuéntenme chisme, ¿qué ha pasado? ¿Qué les dijeron? Ferreira tiene hasta el viernes para dar decisión. Antes de eso, pues no podemos hacer nada. Y en el caso me diga que no. Nos queda solamente una semana para parciales. Bueno, ya igual este primer corte relájense, porque ¿qué se va a hacer? O sea, concéntrense en lo que tienen, levanten el primer corte, porque el segundo corte va a ser difícil. Digamos que conmigo va a seguir todo igual, ¿sí? Pero en práctica sí siento que va a ser bastante complejo, pero bueno. ¿Y virtual? Ya iniciaron hoy. Pero ya les han dictado clases. No, iniciaron hoy, se supone. Ya voy a empezar primero. Bueno, paciencia. Es difícil, pero bueno. Paciencia. Sí. ¿Claro? ¿La imagen? Esto es lo que les digo cuando la néter es linda, pero la néter no explica nada. La néter te pone la imagen así y tú, ok. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es esto? Por eso es que cuando ustedes quieran estudiar con la néter, tengan la néter a un lado, pero tienen la tarjeta Al otro. en el otro. Van leyendo, van mirando y van mirando el recorrido. Pasemos, por favor. ¿Para cuál vamos? La facial. La facial es la que tiene, una de las que tiene más ramitas, pero es la más bonita. Me parece a mí es la más fácil de entender. Bueno, ¿esta cuál es? ¿Esta? ¿Y esta? Uy, muy bien, mejor dicho, están re juiciosos. Bueno, la facial tiene varias colaterales. Dentro de las que tenemos, me pueden hacer un favor, me señalan la número 8. Esa se llama la palatina o palatina inferior. No era ascendente. Sí, no. Ascendente porque es rama de la facial, pero la puedes encontrar como palatina inferior porque le da irrigación a la parte inferior del paladar. Entonces, dejémosla como palatina. Así. Sí, por eso te digo, dejémosla como palatina ascendente. ¿Listo? Miramos, hagamos las cosas por el derecho, digo yo, o encontrándole lógica a la situación, y es mirando de abajo hacia arriba. El segundo ramito, los ramos tonsilares.
¿Qué son las tonsilas? Las amígdalas. O cualquier tipo de tejido linfático que se encuentra dentro de la cavidad. ¿Dónde está ubicada? Si está detrás del ángulo de la mandíbula, acá. Entonces cuando a ustedes les duele la garganta y cuando la garganta se pone roja y las amígdalas se inflaman y las vemos hiperémicas, no dice las amígdalas están rojas, no, se ven hiperémicas. Esta ramita en la que está trabajando, ya sea una infección bacteriana o una infección viral. Importante para la vida. ¿Ustedes toman antibiótico cuando les da amigdalitis? No. No, ay, son la cosa más juiciosa y ustedes tienen presente que nos van a matar las superbacterias y dicen, yo no voy a tomar antibiótico. Pues mentira, cada vez que están enfermos van, me regalan una moxicilina por favor, y se toman una por, No. moxicilina no, perdón, citromicina, se toman una por 3 días y ya. No, jamás. El 85% de las amigdalitis son Virales. ¿Y los virus se matan con antibiótico? No. Se matan con antivirales, pero no hay suficientes antivirales o no se han inventado suficientes antivirales porque los virus son unos malditos mutantes. Entonces, les muta la cápside, les muta el RNA, les muta el RNA de transferencia, les muta todo. Entonces, no puedes darle un antiviral a una simple gripe. ¿Qué hay que hacer? No darle picos a todo el mundo. Si salen a rumbear, lleven su copita. Guacane, cuando se comparten la copa, hay 20 personas y se encontraron al amigo del amigo del amigo. ¡Yeah! Toma usted también. ¿Ustedes qué saben que tenían metido en la boca? Por Dios. Lleven su propia copita, ¿sí? Salgan a rumbear y pues, si han visto que en las ferias uno le ponen unas copas con el cuello, cómprense una y salen a rumbear y se la cuelgan. Parecen abuelitos, pero se evitan herpes, VPH, amigdalitis, gripas, faringitis, bueno, en fin, muchas cosas. Las amigdalitis pueden llegar, las amigdalitis a repetición pueden llegar a lesionar el corazón, que es la famosa, se los nombré la clase pasada y se me volvió a olvidar. Artritis, no. Ahorita me acuerdo. ¿Cuál es el nombre exacto? ¿Y qué pasa? Es que se mueve rapidito lo que pasa al sistema de circulación del corazón. No por la vía arterial, porque el flujo lo va a llevar hacia arriba, pero sí por la vía venosa y por el plexo venoso cae rapidito a cabo inferior y puede pues producir alguna lesión. Endocarditis infecciosa. Y la famosa fiebre reumática, es también por amigdalitis. Por eso es que cuando ustedes van a hacerle a algún paciente un procedimiento a nivel cardíaco, lo primero que si va a hacer un cambio de válvula, si van a hacer un cateterismo, cualquier procedimiento cardíaco que se vaya a hacer en las válvulas, en cualquiera de las 4, los dientes deben estar impecables. Porque si se hace un procedimiento a nivel cardíaco y hay una caries, tome su endocarditis infecciosa y le dañó la válvula, se le murió la válvula. Y a las bacterias les encantan las cuerditas tendinosas y los músculos papilares, los rompen. Y su falla cardíaca y bueno, se murió. Siempre se me mueren los pacientes, eso siempre. Vamos a hablar de algo que pasó en un ojo y luego se murió. Bueno, el ramo submentoniano, ¿dónde está ubicado ese ramito? Ese ramo submentoniano va a irrigar toda la parte inferior de la mandíbula, de todo el arco mandibular y pues por ende los músculos que están ahí y también la piel de toda esa zona. Glandulares submandibulares están ubicaditas ahí al lado, son estas ramas súper pequeñitas que tenemos ahí. Siguiente. Las coronarios labiales o las labiales, ¿por qué las llaman coronarios? Por las formas que tienen. Entonces tenemos superiores e inferiores que van a irrigar todo el orbicular de los labios y
la piel que está en toda esta zona. Se van a anastomosar, o sea, ellas salen de la facial y salen dos inferiores, dos superiores, se mueven y las superiores se anastomosan arriba y las inferiores se anastomosan acá abajito. Recuerden algo, las arterias no están solitas por ahí diciendo, ay, yo soy única y no voy a tener contacto con ninguna otra estructura en el cuerpo. Sí, se conectan. En algún punto, así sean las más lejanas, se van a conectar porque todo es una red de vasos. Y terminamos en arteria y empieza todo el plexo venoso a recolectar la sangre que debe llevar nuevamente para el corazón. ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Muy bien. Bien juicioso. Bueno, la nasal. La nasal se ubica justo en esta porción y le da inervación a las alas de la nariz, inervación, no, perdón, irrigación a las alas de la nariz y se van hacia la parte anterior. Y tenemos otra que se llama la arteria angular. Ojo con esa arteria, porque esa arteria, miren dónde está ubicada, bien arriba, ¿cierto? Ella se anastomosa con una rama de la arteria oftálmica. Y la arteria oftálmica es rama de la carótida interna. ¿Quién está más cerquita del cerebro? Entonces, cualquier infección en esta zona, si decimos que la cara es una zona especial, cualquier infección en la cara se hospitaliza. O sea que si tenemos una lesión justo en esta zona, aún más lo debo hospitalizar. Hay una patología que se llama una celulitis orbitaria y preorbitaria. Eso se diferencia si cuando mueven el ojito no duele, o sea, si tú mueves el ojo no hay ningún dolor, pero si tocas el ojo y tocas en los tejidos celulares que están junto al ojo, hay dolor, hay que hospitalizar. Ya sea un niño, sea un adulto, o sea, cualquier ser humano, y hay contacto con la arteria oftálmica y obviamente pues con su homónima incapacidad. la vena. Bueno, la angular es la rama terminal de la facial. Y tenemos otra, la maceterina inferior, ¿dónde está ubicada? Ya, fue más por acá. ¿Este músculo cuál es? Macetero. Esta es la rama maceterina inferior, rama de la arteria facial, rama de la arteria carótida externa, rama de Facial. la repetidera de la repetición. Bueno, luego tenemos otra. ¿Cómo se llama? La faringe ascendente. ¿Dónde está ubicada la faringe ascendente? Entonces nos ubicamos. ¿Cuál es esta? Tiroidea. ¿Esta? ¿Esta? ¿Cuál es la faringe? Muy bien. La que está señaladita ahí como número 17. Tiene varias ramas. Una de las primeras se llama la meningia posterior. Ella sube. Ella es delgadita, es una de las de menos calibre, pero pues tiene un recorrido bastante importante. Da unos ramos meningios, que son estos que vemos ubicados acá. Por la parte posterior, se mete por la parte posterior de, ¿cómo se llama esta apófisis? ¿O ese es? No, esta es la apófisis mastoide. Esta es la apófisis estiloide. La que yo les decía que era una, las cositas que salen en las cuevas de Esta la quita. en las cuevas de los murciélagos. Ustedes miran hacia el techo Esta la y quita. hay esas formaciones, eso es roca, ¿no? Bueno. Esta es la faringe entonces ascendente con sus ramos meningios. ¿Qué otro ramo tenemos? Faringes, que son todas las que le van a dar irrigación a este músculo posterior de la faringe. ¿Cómo se llama ese músculo? De la parte posterior de la faringe, que le da el tono a la faringe.
Ajá. ¿Cómo? Exactamente. Constrictor de la faringe. ¿No? Acá, en toda la parte posterior. Y tenemos otra rama, que es la timpánica inferior. El tímpano tiene muchas ramitas y muchas arterias que llegan y le dan irrigación a la membrana timpánica. Es tan importante que si una se lesiona, tengo otras que me van a suplir la nutrición del tímpano. Entonces tenemos una que se llama la timpánica inferior. Mírala. ¿Esto qué es? Conducto auditivo. Muy bien. Pasamos, por favor. Otra rama. Esta ya es, bueno, hay una división, ¿sí? La anatomía te dice que te va a hablar primero de las ramas que son anteriores y de las ramas que son posteriores. Pues por lógica las sacamos. Sí, las vamos mirando y las sacamos. La primera posterior era la faringe ascendente. Esta es la segunda posterior, que se llama la arteria occipital. ¿Dónde está ubicada? Todo esto. O sea, todo este territorio. ¿Listo? Miren desde dónde viene. ¿Esta cuál es? La faringe ascendente y esta sería la occipital posterior. ¿Hacia dónde va? Hacia la parte posterior de la cabeza y le va a dar irrigación a toda la parte externa del huesito occipital y todo lo que está ahí. Pero ella se mueve por una parte importante del huesito temporal. Entonces, mientras se mueve por ahí, va a dar unas ramitas dentro de las que tenemos. Las mastoideas. ¿Dónde está la apófisis mastoides? Esta, que está acá, pues ahí como chiquito parece un dedo, pero no. Es toda esta la apófisis mastoides y se mete, como que le abre agujeritos a toda esta porción para entrar en las celdillas mastoideas. ¿Qué les decía yo? Que qué importancia tenían las celdillas mastoideas. ¿Qué hay dentro de la apófisis mastoide? Hay. Entonces le da irrigación a ese hueso esponjoso, a ese hueso trabecular para que esté nutrido. Si hay una estructura en la tierra que tiene muchos vasos chiquitos, es el hueso. El hueso es una de las estructuras, pues aparte del vaso y del hígado, ¿no? Pero el hueso es una de las estructuras que más tiene vasitos, por eso son tan sensibles y aparte de eso, por eso si uno se lo lesiona, pues duele mucho, porque está muy irrigada y aparte está muy nerviosa. Bueno, un auricular que va directamente para el pabellón auricular, o sea, le va a dar irrigación a toda esta parte. Miren que hace como la imagen de la orejita, del cartílago al pabellón auricular. Tenemos otra rama que va también para el músculo esternocleidomastoideo, que es esta. Entonces este le daría irrigación a la parte superior del esternocleidomastoideo y en la parte inferior tenemos también otra rama. ¿Quién era? También porque están pegaditos. Generalmente en anatomía, cuando dos estructuras están muy pegaditas, tienen irrigación de la arteria que va para esa zona. ¿Listo? Porque es que está el esternocleidomastoideo y el digástrico está ubicado por debajo. Bueno, tenemos una rama meningia, que es una rama de alguna forma un poquito ascendente, y es la que vemos acá. Ella se mete dentro del huesito y va directamente para a irrigar las meninges. Una rama occipital, que es toda esta que tenemos acá, que es la que generalmente se lesiona cuando tenemos golpes contusos en toda la parte posterior externa, ¿no? Si solo es de la galea, si solo un hematoma subgaleano. Y una rama descendente que va para todos los músculos de la región, que son los mismos músculos que están inervados por el plexo cervical. Entonces, cuando todos estos músculos se lesionan, estas colaterales son las que se ven afectadas. Pasamos, por favor. Ahí volvemos. Carótida interna, vemos la faringe ascendente, que es esta.
y la occipital. ¿Esta cuál viene siendo? Sigue subiendo. No. Externa. La externa se metió. Ok, vemos la arteria occipital. Es que ella asciende, se va por detrás del pabellón auricular y viene y se mete hacia arriba. Bueno, pasamos por favor. La auricular posterior es una rama chiquitita, también de la carótida externa. ¿Ustedes me alcanzan a ver o yo los tapo? Si quieren bajen un poquito, allá tienen espacio para no taparlos, no me da pena. La auricular posterior. Tenemos una primera rama que se llama la rama mastoidea, que va para el oído medio y para el oído interno. ¿Dónde está ubicada esa rama? Es que ella se mete por acá. Se mete por detrás y le va a dar irrigación a toda esta zona. La timpánica posterior, que es la que vemos ahí señalada con el número 23. Una rama mastoidea es esta que está acá, pero si se fijan es como si ascendiera y coge sus caminitos. Un auricular también le va a dar irrigación al pabellón auricular. Una ramita también pequeñita occipital que se va para toda esta zona posterior y una que va para la parótida. Acá, justo en este sector está ubicada la glándula parótida. La glándula parótida es la glándula de secreción de saliva más grande que tiene la boca. Pasamos, por favor. Pasamos. La más fácil, la temporal superficial. Tóquela. Esta es la que ustedes sienten. Esta es la que les duele. Y hay gente que se estresa y le empieza así a perder. Están convirtiendo en Super Saiyajin. La temporal superficial es una arteria bastante sensible a procesos inmunológicos. Hay una cosa que se llama la arteritis de la temporal superficial y es un proceso inflamatorio inmunológico. Cada vez que yo digo inmunológico es un proceso autoinmune. Tu cuerpo crea anticuerpos contra algo que es tuyo y lo quiere matar y la vuelve rígida. Si ustedes la palpan, no la sienten, pero si ustedes ponen, o sea, sentirla en el sentido de que sea indurada o que tenga alguna contextura en específico, solo si ponen los deditos van a sentir ese pulso. ¿Sí la tocan? No, tóqueles 2 vueltas a la manzana, se te sube la frecuencia cardíaca y él sí la conoce. O te digo fácil, te digo, ven, fácil, explícame, te da taquicardia y si una vez la si tú pones la manito justo donde tenemos ubicada la sien hacia atrás, es más, pueden ayudarse si aprietan un poquito el músculo temporal y ahí sienten la palpitación de la temporal superficial. Cuando un paciente les diga, lleguen a su consulta y les diga que les duele mucho esta zona y ustedes palpan la zona y está indurada, como arenosita, piensen en una arteritis de la arteria temporal superficial. Bueno. ¿Pero cómo hacerlo? Eso se diagnostica con una ecografía, pero pues por la simple sospecha clínica, o sea, no se vayan a quedar como en, ay, muchachita o muchachito, ese estrés, relájese un poquito, no. Busquen un poquito más. Sí, la mayoría de dolores de cabeza es por estrés, pero hay que buscar otras cositas. Profe, ¿eso que usted está diciendo también puede ser provocado por la edad? ¿O no puede pasar? ¿De la temporal superficial? Sí. Sí tiene un grupo etario por edad, más o menos desde los 22 en adelante, ver una arteritis de novo en alguien de 70, 80 años, muy raro, es en pacientes jóvenes. Pero he visto arteritis de la temporal superficial en niños, entonces siempre, pues en medicina, lo que es regla tiene su excepción, siempre. Bueno, tenemos varios ramos
un ramo parotídeo. ¿Dónde está ubicado ese ramito? Hacia adelante. Un ramo parotídeo. Sí se ubican, ¿verdad? ¿Cuál es ¿Saben el qué es ramo esto? parotídeo? La mastoides. Sí, está la posición mastoides. Este es el primer árbol. ¿Es la mandíbula? ¿La mandíbula? No. ¿Y ese es el Y cigomático? atrás, mire, No. ¿Ese mastoide está ahí atrás? Mira, Ah, mira. sí, perdón. Y la apófisis estiloides. Estos sus ramos parotídeos. Mastoides, estiloides. Da una transversal de la cara, que es una de las más grandes, que es esta que está ubicada acá. ¿Esta cómo se llama? Cigomático. Miren que da la misma forma anatómica del huesito cigomático. Esta también la vamos a llamar infraorbitaria. ¿Por qué? Si seguimos el huesito o toda la parte del huesito cigomático, tenemos un agujerito acá. ¿Cómo se llama ese agujero? Infraorbitario. Él pasa por ahí, señor. Lo que pasa es que el profe Ferreira nos dijo que en esas 5, cuando pasa el foramen cigomático, se convierte en el cigomático facial. Pero se mete por el agujero infraorbitario cuando se mueve hacia adelante. ¿Cómo así? La temporal profunda posterior, acá, le va a dar irrigación a toda la zona del músculo. ¿Qué más tenemos? Una frontal que se va a ir hacia adelante, hacia acá, y un ramo Occipital. parietal. Eso. No, el ramo occipital, los ramos occipitales están acá. Este es el huesito parietal, o sea, por anatomía, y hacia acá se va a ir hacia la parte del hueso frontal o toda el Sí, área el ramo frontal. parietal. Pasamos, por favor. Miren. Esta es toda la temporal superficial. Las lesiones contusas en toda esta zona son, o las ramas que se lesionan Contusas. son colaterales de la temporal superficial. O sea que cuando ustedes se golpean y se hacen los famosos chichones o huevitos, es porque alguna de esas colaterales se rompió y se genera ese hematoma. Pasamos por fin. La maxilar interna. Esta es la más difícil de todas, diría yo, por ubicación. Porque tiene muchas ramas, pero es que todas las ramas están muy juntitas. Entonces la forma más fácil de aprendérselas es colocándole numeritos o haciéndolo en forma secuencial, o sea, empezando desde donde nace e irle colocando numerito, por decirlo de alguna forma. Pasemos, por favor. Bueno, entonces, tiene unos ramos superiores y unos ramos inferiores. Importante, le damos irrigación a todos los dientes, ¿sí? Ya sea porque se va hacia anterior o porque se va hacia posterior, pero le damos irrigación a los arcos dentales. Entonces, todo lo que tenga que ver con los dientes, cuando colocamos anestesia o cuando hacemos extracciones o cuando hay una alveolitis o una periodontitis, estamos muy cerca de cualquier ramo de la arteria maxilar interna. Tenemos la primera, entonces empecemos de atrás hacia adelante y es esta, que va directamente para el conducto auditivo externo. ¿Qué tipo de corte es este? ¿Y qué cara estamos mirando? Y estamos como hacia medial, viendo la imagen. ¿Por qué? Porque se ven todos los dientecitos, todas las molares, pero también vemos parte de los incisivos. Entonces vemos un poquito la cara anterior. Bueno, esta sería la primera rama que va para el conducto auditivo externo. La que sigue de atrás hacia adelante, la que tiene el puntito verde, se llama la timpánica anterior. La que le sigue, la azul clarita, es la meningia media porque ella se mete, asciende, sube pues hacia las meninges
Tenemos otra que se llama la meningia accesoria, que es esta moradita que está acá. La rojita, de arriba. ¿Se llama cómo? ¿Y la negrita cómo se llama? Bueno, esta que está acá es la que va a ascender hacia la meningia. Pasamos, por favor. Las ramas, estas son las ramas superiores. Ahora vamos a mirar las ramas inferiores. Dentro de las más importantes, miren, muy hacia anterior tenemos una rama que le da irrigación a todo el arco dental superior y muy posterior una que desciende y le va a dar irrigación al arco dental inferior. Bueno, importante. Miren esto que está acá. ¿Cómo se llamaba la rama que estábamos viendo anteriormente de la temporal superficial? Cigomático. Miren a dónde llega. Y se anastomosa. Acá. Paréntesis gigante. A veces pensamos que los procesos infecciosos e inflamatorios cerca de la nariz se basan solo en la nariz, ¿sí? Ustedes piensan que cuando tienen gripa, los mocos solo están en la nariz. No. Tenemos cavidades que se llenan de moco, que deben estar llenas de aire, que son los famosos senos paranasales, frontales, maxilares. ¿Y cuál más? Bueno, el frontal es el que menos se llena de moco, pero el maxilar es el que más se llena de moco y es el más grande. Y aparte, él parece una caverna, una cueva. Entonces, cuando él se llena de moco, sacar el moco de ahí, por gravedad baja facilito el frontal. Pero el maxilar, que son las famosas sinusitis. Entonces, cuando ustedes tocan esta parte y la percuten, si ustedes golpean, hay un dolor por inervación de la zona, porque el trigémino nos mantiene toda esta zona bastante sensible, pero si ustedes golpean y hay un dolor exquisito, pilas, es una sinusitis. Y miren que por cualquier ramita, por donde lo veamos, porque acá justo, ¿quién me le da la base a la cavidad orbital? ¿Y debajo qué hay? El seno maxilar. Entonces, ese huesito es muy delgadito, ¿sí? Si lo vamos a comparar con otros huesos de otra parte del cuerpo, es supremamente delgado. Entonces, cuando hay lesiones en el maxilar o en los senos paranasales maxilares, el paciente te va a decir también que le duele el ojo. Otra cosa importante, ¿ustedes han visto la raíz de los caninos hasta dónde llega? Son las raíces, o sea, sacar una muela es más fácil que sacar un canino. Por eso cuando se hacen los famosos tratamientos de conductos y los hacen mal, pueden quedar con neuralgia facilito y pueden quedar o pueden haber alguna perforación del seno maxilar. Bueno, cerramos ese paréntesis. Entonces, como les decía, las ramas inferiores de la maxilar interna le van a dar irrigación al arco superior de los dientes y al arco inferior de los dientes. Las lesiones en los dientes, las periodontitis, causan celulitis de la cara, eso también se hospitaliza. Y la boca es la cosa más cochina del planeta Tierra. Lo que crece en la boca, crece igualito en la cola. Por eso las mordidas de los humanos son asquerosísimas. O sea, si ustedes van por la calle y los muerde un loquito, váyanse inmediatamente para el hospital, que los laven, los desinfecten y los dejen hospitalizados. Es peor la mordida de un humano que la mordida de un perro. Pues yo no sacaba sangre. Guácala. Por eso es que los dientes deben permanecer. O sea, así ustedes se laven 8000 veces la boca al día, se lavan la lengua, se aplican enjuague bucal, lo que sea, la boca siempre está infectada, siempre. Y mientras ustedes empiezan a salir con alguien,
Los primeros besos lo que van a hacer es compartir las bacterias de una boquita a la otra. Luego pues ya obviamente se vuelven inmunes, pero la enfermedad periodontal o las famosas periodontitis, que es inflamación del cuello del diente dentro del hueso, ¿cómo se llama esa articulación? Gonfosis. Dentro de esta articulación, que es la famosa enfermedad periodontal, da después de los 30. ¿Quién tiene 30 acá? ¿Quién está llegando a los 30? Hay que empezar a revisarte los dientes. La enfermedad periodontal, seriamente. Y además nosotros los médicos, a lo último que vamos es al odontólogo, al médico, entonces revísense los dientes, porque la enfermedad periodontal, o sea, si tú tienes una pareja que tiene enfermedad periodontal, muy posiblemente tú vas a tener enfermedad periodontal, porque las bacterias se transmiten. O sea que, ojo con esos besos de tres que se dan en las discotecas. Bueno, la primera que tenemos es la alveolar inferior. ¿Cuál es la alveolar inferior? Acá. Tenemos una de cada lado. Va a ingresar por dentro, hay un foramen dentro de la mandíbula y le va a dar ramitas a cada diente que se van a estomosar en la parte anterior, pues la alveolar inferior derecha y la alveolar inferior izquierda. La bucal, ¿dónde está ubicada la bucal? Le va a dar irrigación al bucinador. O, ¿cómo se dice en latín? Bueno, pasamos. La alveolar posterior. La alveolar posterior, a pesar de que se llama alveolar posterior, ¿a quién le da irrigación? Superior. Mira, devuélveme. Devolvamos la imagen. Esta, ¿cómo se llama? Alveolar inferior. Le da irrigación al arco dental inferior. Pasemos. Esta es la alveolar posterior y le da irrigación al arco superior. ¿Listo? Tenemos la palatina, que es la que se va a meter por acá. Y esta, ¿cómo se llama? La infraorbitaria. Se va por todo el piso de la cavidad orbitaria en la parte posterior. Se mete por el foramen infraorbitario y se anastomosa ¿con quién? Con la cigomática, que es rama de la temporal, super. Muy bien. Pasamos. Pero devuelve un segundo. Ya, no, eso es como lo que habíamos visto antes. Estas son las ramas meningias, esta es la rama alveolar inferior y esta ramita es la que discurre y me va a dar la alveolar posterior. Y esta que está acá es la infraorbital. Pasamos, por favor. Las posteriores. La primerita, esta posterior que está acá. ¿Cómo se llama? Es la que se mete por acá. Y esta que está acá. Pericopalatina. Pasemos, por favor. Y tenemos unos ramitos medianos. ¿Cómo se llama este músculo? Ubiquémonos. Mastoides, conducto auditivo externo. Miren, estos músculos tienen un doble bracito. ¿Cómo se llama? Ya se me pasó, pero estoy cansado. Acá sí, acá cortamos el huesito. Cigomático. Toda la parte interna, pues. Esta, ajá. ¿Este músculo cuál es? ¿Cuál? Este músculo. Este que cortamos acá. Temporal. Con su aponeurosis. Ajá. Seccionadita. Tenemos las ramitas pterigoideas,
que le van a dar irrigación al músculo cigomático. Pasemos, por favor. Y tenemos unos ramos maceterinos que van a llegar. ¿Dónde debería estar el músculo maceterino acá ubicado? Lo quitamos para poder ver todas estas caritas. ¿Pasamos? Una ramita terminal de la maxilaridad. Estos los ramos maceterinos. ¿Pero cuál maceterino? Porque ya habíamos hablado de uno. Es que acá aparece la lateral. Sí, profe, es que en la parte donde está la maxilar interna y los pterigoideos aparecen como en la medial. Pterigoidea, la Medial, o sea, maxilar medial y también está la pterigoidea. Míralo. Y también está la facial. Pero creo que en la parte de principios de como Sí, es o un sea, resumen esa de la la maxilar interna. Sí, ahí donde las está el clasifican. resumen. Miremos esto. Pasemos. Bueno, ¿esta cómo se llama? ¿A quién le va a dar irrigación? ¿Cuántos cornetes tenemos? 6. 6. 6. Ajá. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Acá, este jueguito que se ve acá que es. Ajá, ¿y eso qué es? La silla turca. ¿Qué está ubicada en la silla turca? La hipófisis. La apófisis. Pasamos. La hipófisis. Bueno. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Póngase un momentico de pie. Que no nos dé tanto el quiz, por favor.